7 hábitos mentales que separan a las personas exitosas del resto. Introducción. Antes de comenzar, si este tipo de contenido te resulta útil, recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de los análisis y reflexiones que publicamos cada semana. Es la mejor manera de apoyar este canal y de asegurarte de que no te pierdes nada. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen dominar múltiples áreas de su vida simultáneamente? No son simplemente exitosas en el trabajo y descuidadas en lo personal, ni al revés. Son personas que han logrado una coherencia extraordinaria entre quiénes son, cómo piensan, cómo se relacionan y qué construyen con su tiempo. Y esa coherencia no es casualidad ni privilegio de nacimiento. Es el resultado de un conjunto de hábitos mentales que, una vez instalados, cambian fundamentalmente la manera en que una persona se relaciona con la realidad. Hoy vamos a explorar 7 de esos hábitos mentales, los que la investigación en psicología del rendimiento, neurociencia cognitiva y el estudio de las personas más efectivas del mundo identifica como los más determinantes de la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria. No 7 consejos superficiales, 7 transformaciones profundas en la manera de pensar, de actuar y de relacionarse con el mundo y con las personas que nos rodean. Estos 7 hábitos no son independientes entre sí. Se construyen de manera secuencial, cada uno sobre los anteriores, formando una arquitectura cognitiva y conductual que produce resultados que ninguno de ellos podría generar por separado. Son también progresivos en su complejidad. Los primeros 3 se centran en el dominio de uno mismo, los 3 siguientes en el dominio de las relaciones con los demás, y el séptimo es el que mantiene todo el sistema activo y creciendo. A lo largo de este vídeo vas a descubrir por qué la manera en que explicas los eventos de tu vida es más determinante de tus resultados que los eventos mismos. Cómo las personas más efectivas del mundo toman sus decisiones, gestionan su tiempo y definen sus prioridades de una manera radicalmente diferente a la mayoría. Por qué escuchar genuinamente es una habilidad más poderosa que hablar con elocuencia, y cómo su práctica transforma las relaciones y los resultados. ¿Qué significa pensar desde la abundancia en lugar de la escasez y por qué esa diferencia determina el tipo de oportunidades que percibes y las relaciones que construyes? ¿Y cuál es el hábito que hace posible que los otros 6 se mantengan activos y creciendo a lo largo del tiempo en lugar de deteriorarse y desaparecer? Este análisis está fundamentado en décadas de investigación científica sobre el comportamiento humano, el rendimiento y el bienestar. No es motivación superficial, sino comprensión profunda de los mecanismos que producen la efectividad sostenida. Vamos a empezar. El marco conceptual. ¿Por qué los hábitos mentales importan más que las estrategias? Antes de explorar los 7 hábitos específicos, necesitamos entender algo fundamental sobre la naturaleza del cambio humano que explica por qué tantas estrategias de productividad, tantos sistemas de organización y tantos métodos de éxito producen resultados temporales pero no transformaciones duraderas. La razón es que la mayoría de esas estrategias opera en el nivel incorrecto. Intentan cambiar el comportamiento sin cambiar primero la mentalidad que produce ese comportamiento. Y el comportamiento que no está respaldado por la mentalidad correcta es extraordinariamente frágil. Puede mantenerse durante unas semanas con la energía del entusiasmo inicial, pero en cuanto ese entusiasmo se agota, el comportamiento vuelve inevitablemente a los patrones anteriores. El psicólogo y pensador Albert Bandura de la Universidad de Stanford pasó décadas documentando lo que llamó la autoeficacia, la creencia de una persona en su propia capacidad para ejecutar los comportamientos necesarios para producir resultados específicos. Y lo que encontró es que la autoeficacia no es simplemente una consecuencia de los resultados, sino una causa que los precede. Las personas que creen genuinamente que pueden producir cierto resultado tienen una probabilidad significativamente mayor de producirlo, no porque el pensamiento mágicamente cree la realidad, sino porque la creencia cambia los comportamientos, la persistencia ante los obstáculos y la manera de interpretar los fracasos de maneras que tienen consecuencias concretas y medibles. Esto nos lleva a una distinción fundamental que es el marco de todo lo que exploraremos. La diferencia entre las personas más efectivas del mundo y el resto no está primariamente en sus estrategias, sus métodos o sus sistemas. Está en su carácter. El conjunto de hábitos mentales instalados en un nivel tan profundo que ya no requieren esfuerzo consciente, sino que simplemente expresan quiénes son. Los hábitos mentales que vamos a explorar no son técnicas que se aprenden y se aplican de manera instrumental. Son transformaciones de carácter que cambian fundamentalmente quién eres, cómo procesas la realidad y cómo te relacionas con el mundo.
Y ese tipo de cambio, aunque más lento de producir que el aprendizaje de una técnica, es infinitamente más duradero y más generativo de resultados a lo largo del tiempo. La investigación de Carol Dweck sobre la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija ofrece quizás el ejemplo más documentado de cómo una creencia fundamental sobre la naturaleza de las propias capacidades puede determinar resultados en prácticamente todos los dominios de la vida. Las personas que creen que sus talentos son fijos e innatos tienden a evitar los desafíos que podrían revelar sus limitaciones. Las que creen que sus capacidades pueden desarrollarse tienden a buscar activamente los desafíos porque los ven como oportunidades de crecimiento. Y esa diferencia en la orientación ante el desafío produce diferencias acumulativas enormes en los resultados a lo largo de meses, años y décadas. Con este marco en mente, exploremos los 7 hábitos mentales que más consistentemente separan a las personas que construyen vidas extraordinarias de las que, a pesar de sus talentos y sus esfuerzos, no logran alcanzar su potencial completo. Hábito mental 1. Ser proactivo, la responsabilidad como poder. El primer y más fundamental de los 7 hábitos mentales es la proactividad. No en el sentido superficial de ser energético o de tomar la iniciativa, sino en el sentido más profundo y más transformador del término. La comprensión de que entre cualquier estímulo que el entorno nos presenta y nuestra respuesta a ese estímulo, siempre existe un espacio. Y que en ese espacio reside nuestra capacidad de elegir. Y que en esa capacidad de elegir reside nuestra libertad y nuestro poder. Esta idea, que el neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl articuló desde su experiencia en los campos de concentración nazis como la última de las libertades humanas, la libertad de elegir la propia actitud ante cualquier conjunto de circunstancias, es el fundamento sobre el que se construyen todos los demás hábitos mentales que exploraremos. Sin ella, los demás no pueden desarrollarse de manera genuina porque siempre habrá una circunstancia externa que justifique la falta de acción, de cambio o de crecimiento. La persona reactiva, que es la mayoría, explica su comportamiento y sus resultados en términos de lo que le ocurre desde fuera. Si estoy de mal humor es porque el tráfico estuvo terrible. Si no avanzo en mi proyecto es porque mi jefe no me apoya. Si no tengo tiempo para lo que importa es porque siempre hay algo urgente que atender. En este marco mental, el agente principal de la propia vida no es uno mismo sino el entorno, y el papel propio se reduce al de reacción ante lo que ese entorno presenta. La persona proactiva no niega la existencia de las circunstancias externas ni la influencia que tienen sobre la propia vida. Las reconoce plenamente, pero se niega a darles el rol protagonista en la explicación de sus resultados. Se pregunta no solo qué me está pasando, sino qué puedo hacer yo ante lo que me está pasando. Y esa pregunta, aparentemente simple, activa una orientación hacia la acción que la persona reactiva estructuralmente no puede tener. La investigación de Julian Rotter sobre el locus de control, que hemos explorado en análisis anteriores, documenta con precisión las consecuencias de esta diferencia. Las personas con locus de control interno, las que creen que sus resultados dependen principalmente de sus propias acciones y decisiones, muestran consistentemente mayor logro académico, mayor éxito profesional, mayor bienestar psicológico y mayor capacidad de recuperación ante la adversidad que las personas con locus de control externo, que atribuyen sus resultados principalmente a factores fuera de su control. Una de las herramientas más prácticas y más poderosas del hábito de la proactividad es la distinción entre el círculo de preocupación y el círculo de influencia. El círculo de preocupación incluye todo aquello que te preocupa: la economía, la política, el comportamiento de otras personas, los eventos del pasado, los riesgos del futuro. Algunas de estas cosas están dentro de tu círculo de influencia, es decir, son cosas sobre las que puedes actuar de manera real. Muchas no lo están. Las personas reactivas tienden a enfocar su energía en el círculo de preocupación completo, incluyendo todo aquello sobre lo que no tienen ninguna influencia real. El resultado es que su energía se dispersa en el miedo, la queja y el resentimiento sin producir ningún cambio en la realidad. Las personas proactivas focalizan su energía en el círculo de influencia, en las cosas sobre las que pueden actuar de manera real, aunque sean pequeñas. Y ese foco en lo que se puede cambiar produce gradualmente un círculo de influencia que se expande, porque la acción efectiva genera confianza, credibilidad y capacidades que amplían el rango de lo que es posible cambiar. La práctica de la proactividad comienza con el lenguaje. El lenguaje reactivo dice tengo que, no puedo, así soy yo, si las cosas fueran diferentes. El lenguaje proactivo dice elijo, voy a, prefiero, ¿qué puedo hacer?
Este cambio lingüístico, que puede parecer superficial, refleja y refuerza una orientación mental profundamente diferente ante la misma realidad. Comprométete hoy a pasar las próximas 2 semanas observando tu propio lenguaje y tus propias explicaciones sobre los eventos de tu vida. Cada vez que notes que estás usando lenguaje reactivo, pregúntate, ¿qué puedo hacer yo en esta situación? No para ignorar las limitaciones reales, sino para identificar el espacio de acción que siempre existe aunque a veces sea pequeño. Esa práctica, mantenida con consistencia, va instalando gradualmente el hábito mental de la proactividad que es el fundamento de todo lo que sigue. Hábito mental 2. Comenzar con el fin en mente, el poder de la visión clara. El segundo hábito mental es la capacidad de comenzar cualquier acción significativa con una imagen clara de lo que se quiere producir. No solo una meta vaga sino una visión concreta y vívida del resultado deseado, elaborada en el nivel de detalle suficiente como para guiar las decisiones del camino y para distinguir con claridad las acciones que avanzan hacia ese resultado de las que no lo hacen. Este principio, que en la tradición de la arquitectura y la ingeniería se da por supuesto desde hace siglos, ningún arquitecto empieza a construir sin tener primero los planos completos del edificio, es extraordinariamente raro en la gestión de la propia vida. La mayoría de las personas vive de manera reactiva, respondiendo a las demandas y oportunidades que van llegando sin tener una visión clara de hacia dónde quieren ir. Y el resultado es predecible. Avanzan, sí, pero en muchas direcciones simultáneas y frecuentemente no en la que más les importa. El neurocientífico Andrew Huberman de la Universidad de Stanford ha documentado los mecanismos a través de los cuales la visualización clara de un objetivo futuro activa el sistema dopaminérgico del cerebro de una manera que eleva la motivación y la persistencia. Pero más allá del mecanismo de recompensa anticipatoria, la visión clara produce algo igualmente importante. Activa el sistema de activación reticular, la red neuronal que funciona como filtro de la información que llega a la conciencia, de manera que el cerebro comienza a prestar atención preferencial a la información, las oportunidades y los recursos que son relevantes para el objetivo. Comenzar con el fin en mente tiene 2 niveles de aplicación que son igualmente importantes. El primero es el nivel macro, la visión de largo plazo sobre la propia vida, sobre qué tipo de persona se quiere ser, qué tipo de relaciones se quieren construir, qué tipo de legado se quiere dejar. Este nivel de visión actúa como la brújula que orienta todas las decisiones importantes de la vida y que permite distinguir entre las oportunidades que avanzan hacia esa visión y las que, aunque atractivas, no lo hacen. El segundo nivel de aplicación es el cotidiano. Comenzar cada día, cada proyecto y cada conversación importante con una imagen clara de lo que se quiere producir con esa actividad específica. ¿Cuál es el resultado concreto que quiero que produzca esta reunión? ¿Qué quiero que sea diferente al final de esta conversación? ¿Cuál es el estado de cosas que quiero haber creado al terminar esta semana? Este nivel de aplicación es el que convierte la visión de largo plazo en decisiones y acciones cotidianas coherentes. Uno de los ejercicios más poderosos para desarrollar y clarificar la visión personal es lo que los psicólogos llaman la técnica del funeral imaginado, que aunque suena morbosa tiene un efecto clarificador extraordinario. La pregunta es, si pudieras escuchar lo que las personas que más te importan dirían de ti en tu funeral, ¿qué querrías que dijeran sobre el tipo de persona que fuiste, sobre cómo te relacionaste con ellos, sobre lo que construiste y sobre la diferencia que hiciste? Las respuestas a esa pregunta, formuladas con honestidad y con detalle, producen una claridad sobre los valores y las prioridades más profundas que ningún ejercicio de planificación convencional puede igualar. La brecha entre quién eres hoy y quién quieres ser al final de tu vida es el mapa de tu crecimiento personal. No como fuente de ansiedad, sino como guía que orienta las decisiones cotidianas. Y comenzar cada mañana con la pregunta de qué puedo hacer hoy que me acerque un poco más a la persona que quiero ser al final del camino es una de las prácticas más transformadoras que cualquier persona puede adoptar. Hábito mental 3. Primero lo primero, la disciplina de las prioridades. El tercer hábito mental es la capacidad de organizar y ejecutar las prioridades de acuerdo con los valores más profundos y la visión más clara de lo que se quiere construir, en lugar de hacerlo de acuerdo con la urgencia de lo que va llegando o la visibilidad de lo que otros demandan. Esta distinción entre lo urgente y lo importante es quizás la más difícil de mantener en la práctica cotidiana porque el entorno en que vivimos está diseñado para la urgencia. Las notificaciones del teléfono, los correos que esperan respuesta inmediata, las reuniones que se acumulan, las demandas de los demás que siempre parecen más urgentes que las propias prioridades de largo plazo.
Todo eso ejerce una presión constante hacia lo urgente que requiere una disciplina considerable para resistir. Dwight Eisenhower, el general americano que llegó a presidente de los Estados Unidos y que gestionó operaciones de la complejidad de la Segunda Guerra Mundial, es famoso por una distinción que lleva su nombre, la matriz de Eisenhower. Esta herramienta divide todas las actividades en 4 cuadrantes según 2 variables: si son urgentes o no urgentes, y si son importantes o no importantes. El cuadrante más crítico, el que las personas más efectivas priorizan de manera deliberada y consistente, es el de las actividades que son importantes pero no urgentes. ¿Qué hay en el cuadrante de lo importante pero no urgente? Las cosas que más determinan la calidad de la vida a largo plazo. El cuidado de la salud a través del ejercicio regular, el desarrollo de relaciones profundas y significativas, la formación continua y el aprendizaje deliberado, la planificación estratégica, la prevención de problemas antes de que se conviertan en crisis. Todo esto es enormemente importante para el largo plazo pero rara vez urgente en el corto. Y precisamente por eso tiende a postergarse indefinidamente mientras se atienden las urgencias del día. Las personas que viven predominantemente en el cuadrante de lo urgente e importante, gestionando crisis de manera permanente, frecuentemente lo hacen porque descuidaron el cuadrante de lo importante pero no urgente. Si hubieras mantenido tu salud de manera regular, no estarías ahora en urgencias. Si hubieras cultivado la relación con tu pareja de manera continua, no estarías ahora en una crisis de pareja. Si hubieras planificado las finanzas con regularidad, no estarías ahora frente a una crisis financiera. La gestión del tiempo de las personas más efectivas comparte un patrón que la investigación ha documentado de manera consistente. No es que tengan más tiempo que los demás. Tienen exactamente las mismas 24 horas. La diferencia está en que protegen deliberadamente el tiempo para el cuadrante de lo importante pero no urgente con la misma seriedad con que atenderían una cita médica urgente. Ese tiempo no está disponible para ser colonizado por las urgencias del entorno porque está explícitamente reservado para las prioridades de largo plazo. La implementación práctica de este hábito requiere 2 cosas. La primera es la claridad suficiente sobre las propias prioridades de largo plazo, que es precisamente lo que el segundo hábito desarrolla. Sin saber qué es verdaderamente importante para ti, no puedes distinguirlo de lo que simplemente parece urgente. La segunda es la disciplina de planificar la semana antes de que comience, identificando las 2 o 3 acciones más importantes que quieres completar y bloqueando el tiempo necesario para ellas antes de que las urgencias del entorno llenen el calendario. Este hábito también requiere el desarrollo de la capacidad de decir no, que ya exploramos en otro de nuestros análisis, con una diferencia importante. El no se da porque carezcas de tiempo, sino porque tienes claridad sobre cómo quieres usar ese tiempo. Decir no desde la claridad de las propias prioridades es infinitamente más fácil y más sostenible que decir no desde el agotamiento de quien no puede más. Y esa claridad solo es posible cuando has comenzado con el fin en mente, lo que te da el marco de referencia desde el cual evaluar cada demanda de tu tiempo. Hábito mental 4. Pensar en ganar, la mentalidad de la abundancia en las relaciones. Los 3 primeros hábitos mentales que hemos explorado se centran en el dominio de uno mismo, la proactividad, la visión clara y la disciplina de las prioridades. A partir del 4.º hábito, el foco se amplía hacia las relaciones con los demás, y la transición comienza con uno de los cambios de perspectiva más profundos y más transformadores de todo el sistema. Pasar de un marco mental de suma cero, donde el éxito de uno implica la pérdida de otro, a un marco mental de suma positiva, donde es posible construir acuerdos y relaciones en que todas las partes genuinamente ganen. La mentalidad de ganar no es ingenuidad ni altruismo extremo. Es la comprensión práctica y estratégicamente superior de que las relaciones y los acuerdos más duraderos, más productivos y más satisfactorios son los que producen beneficio genuino para todas las partes involucradas. Y que los acuerdos construidos sobre la base de que una parte gana a expensas de la otra, aunque puedan funcionar en el corto plazo, generan resentimiento y desconfianza que inevitablemente los erosionan y los destruyen con el tiempo. La investigación sobre la cooperación y la competencia en las ciencias del comportamiento ofrece un respaldo sólido a esta perspectiva. Los estudios del dilema del prisionero iterado, uno de los experimentos más famosos de la teoría de juegos, muestran que en interacciones repetidas entre las mismas partes, las estrategias cooperativas producen resultados sistemáticamente superiores a las estrategias puramente competitivas o explotadoras. El contexto de las relaciones humanas reales, donde interactuamos con las mismas personas de manera repetida durante años o décadas,
se asemeja mucho más al dilema del prisionero iterado que a las interacciones únicas y anónimas donde la estrategia explotadora puede ser ventajosa. La mentalidad de ganar tiene dos componentes que son igualmente importantes y que juntos la distinguen de las alternativas disfuncionales. El primero es el coraje para articular y defender los propios intereses y necesidades con claridad y con firmeza. No hay ganar genuino si una parte finge que sus intereses no importan o que puede aceptar cualquier acuerdo. Eso no es ganar sino perder, que es la variante del servilismo que produce resentimiento acumulado y erosiona la relación con el tiempo. El segundo componente es la consideración genuina por los intereses y las necesidades del otro. No como una técnica de negociación para conseguir un acuerdo, sino como una disposición auténtica a entender lo que el otro necesita y a buscar maneras de satisfacer esas necesidades que también satisfagan las propias. Esta consideración no es posible sin el quinto hábito que exploraremos a continuación, la escucha genuina, que es el prerequisito para entender realmente lo que el otro necesita. Uno de los conceptos más poderosos asociados con la mentalidad de ganar es el de la cuenta bancaria emocional, esa metáfora que describe el nivel de confianza y de crédito que existe en una relación. Cada acto de honestidad, de cumplimiento de compromisos, de reconocimiento del otro, de disculpa genuina cuando es necesaria, es un depósito en esa cuenta bancaria emocional. Cada acto de deshonestidad, de traición de confianza, de menosprecio o de falta a los compromisos es un retiro. Y el saldo de esa cuenta bancaria emocional determina la calidad de la comunicación posible, el nivel de confianza disponible y la capacidad de resolver los inevitables conflictos que surgen en cualquier relación duradera. Las personas con mentalidad de ganar gestionan sus relaciones con una conciencia permanente de esta cuenta bancaria emocional. Hacen depósitos deliberados y consistentes a través de sus actos cotidianos, y gestionan los retiros, que son inevitables, de manera que el saldo general permanezca positivo y la relación siga siendo un activo en lugar de convertirse en una fuente de desgaste. Hábito mental 5. Buscar primero entender y luego ser entendido, el poder de la escucha genuina. El quinto hábito mental es el que más directamente transforma la calidad de las relaciones y el que, paradójicamente, es practicado de manera genuina por la menor proporción de personas. Es la disposición a escuchar primero con la genuina intención de entender, antes de buscar ser entendido. Suena simple, y sin embargo, si observas con honestidad tus propias conversaciones, especialmente las que involucran algún tipo de desacuerdo o de tema emocionalmente cargado, probablemente descubrirás algo perturbador. La mayor parte del tiempo que el otro está hablando, no estás escuchando para entender. Estás preparando tu respuesta, evaluando sus argumentos para encontrar dónde están equivocados, o simplemente esperando el momento en que te toque hablar para finalmente poder expresar lo que tienes en mente. Esto no es un defecto de carácter, es el modo por defecto del cerebro humano. Las investigaciones sobre el procesamiento del lenguaje muestran que el cerebro puede procesar información a una velocidad significativamente mayor de la que la persona promedio habla. Eso significa que cuando alguien nos está hablando, el cerebro tiene capacidad de procesamiento sobrante que llena con sus propios pensamientos, anticipaciones y preparaciones de respuesta. La escucha genuina requiere un esfuerzo deliberado para canalizar ese exceso de capacidad hacia la comprensión del otro en lugar de hacia la preparación de la propia respuesta. Ralph Nichols, el investigador americano considerado el padre del estudio científico de la escucha, documentó hace décadas que la mayoría de las personas recuerda solo el 25% de lo que escucha inmediatamente después de haberlo escuchado. Pero más revelador aún es su análisis de los factores que distinguen a los escuchas más efectivos de los menos efectivos. Los mejores escuchas no son los que más inteligentes son ni los que más conocimiento tienen sobre el tema. Son los que conscientemente suspenden su propio proceso de evaluación y respuesta mientras el otro habla, centrando su atención completa en entender la perspectiva del interlocutor antes de formular ninguna respuesta. ¿Por qué buscar primero entender produce mejores resultados que buscar primero ser entendido? Hay varios mecanismos. El primero es el efecto sobre la otra persona. Sentirse genuinamente escuchado y entendido es una de las experiencias más profundamente satisfactorias que existen en las relaciones humanas, y produce en quien la experimenta una apertura y una receptividad hacia la perspectiva del escucha que el proceso inverso, el de hablar primero sin escuchar, no puede producir. Dicho de manera simple, las personas están mucho más dispuestas a escucharte después de que les has demostrado que tú las escuchas genuinamente a ellas.
El segundo mecanismo es el efecto sobre la calidad de la propia comprensión. Frecuentemente lo que creemos entender sobre la perspectiva del otro, antes de haber escuchado con atención genuina, es una proyección de nuestra propia perspectiva en lugar de una comprensión real de la suya. Y actuar desde esa proyección, aunque nos ahorra el esfuerzo de escuchar genuinamente, produce respuestas que no conectan con lo que el otro realmente piensa y siente, lo que inevitablemente genera incomprensión, frustración y conflicto. El tercer mecanismo es el efecto sobre la confianza a largo plazo. Las relaciones donde hay una práctica consistente de escucha genuina desarrollan un nivel de confianza y de profundidad que las relaciones donde cada parte solo espera su turno para hablar nunca alcanzan. Y esa confianza profunda es el fundamento de la colaboración más efectiva, de la resolución más constructiva de los conflictos y de la influencia más genuina y duradera. La práctica concreta de este hábito comienza con un compromiso que puede parecer simple pero que requiere esfuerzo real. La próxima vez que tengas una conversación importante, decide conscientemente que no vas a formular tu respuesta hasta que la otra persona haya terminado de hablar y tú hayas confirmado tu comprensión de su perspectiva. No para estar de acuerdo con ella, sino para entenderla genuinamente. Hábito mental 6. Crear sinergia, el arte de hacer que el todo sea mayor que las partes. El sexto hábito mental es el que produce los resultados más espectaculares y al mismo tiempo el más difícil de entender de manera abstracta porque sus efectos solo se hacen plenamente evidentes cuando se experimenta en la práctica. Es la capacidad de crear sinergia, esa condición en que la colaboración genuina entre personas con perspectivas diversas produce soluciones que ninguna de ellas hubiera podido encontrar sola, donde el todo es literalmente mayor que la suma de las partes. La sinergia no es simplemente trabajar en equipo ni simplemente llevar bien con los demás. Muchos grupos de personas trabajan juntos sin producir nunca sinergia genuina. Simplemente dividen el trabajo y lo vuelven a juntar, o llegan a compromisos donde cada parte cede algo para llegar a una solución intermedia que a nadie satisface completamente. Eso no es sinergia, eso es coordinación. La sinergia genuina ocurre cuando las diferencias de perspectiva entre las personas involucradas se ven no como obstáculos sino como recursos, cuando la diversidad de puntos de vista, de experiencias y de maneras de procesar la realidad se trata no como algo que hay que superar para llegar a un acuerdo, sino como la materia prima de soluciones más ricas y más completas de lo que cualquiera de las partes podría haber producido desde su perspectiva individual. La investigación sobre el pensamiento creativo y la resolución de problemas documenta de manera consistente que los grupos cognitivamente diversos, los que incluyen personas con perspectivas, formaciones y maneras de pensar genuinamente diferentes, producen soluciones de mayor calidad a problemas complejos que los grupos más homogéneos, siempre que se gestionen de manera que las diferencias sean un recurso en lugar de una fuente de conflicto. Y esa condición de que las diferencias sean un recurso es exactamente lo que la mentalidad sinérgica hace posible. El camino hacia la sinergia pasa necesariamente por los dos hábitos anteriores. Necesitas la mentalidad de ganar para buscar soluciones que satisfagan genuinamente a todas las partes en lugar de buscar imponer la propia perspectiva, y necesitas la escucha genuina para entender profundamente las perspectivas diferentes de la propia antes de que puedas usarlas como recursos en lugar de verlas como amenazas. La persona que practica la sinergia enfrenta el desacuerdo con una pregunta que transforma completamente la dinámica. Dado que tú ves esto de manera diferente a como yo lo veo, y dado que ambos tenemos acceso a información real sobre la situación, ¿qué es lo que tú ves que yo no estoy viendo? Esta pregunta, que genuinamente busca entender en lugar de refutar, tiene un efecto casi mágico en las conversaciones difíciles. Transforma el desacuerdo de un combate de posiciones en una exploración colaborativa de la realidad que con frecuencia produce perspectivas que ninguna de las partes tenía antes de la conversación. La sinergia también requiere algo que pocas personas tienen el coraje de practicar: la disposición a ser transformado por la perspectiva del otro. No simplemente a escucharla y luego volver a la propia posición original, sino a permitir que una perspectiva genuinamente diferente cambie la propia comprensión de la situación. Esa apertura a ser transformado, que requiere una seguridad interior considerable porque implica abandonar la comodidad de las propias certezas, es la condición que hace posible la sinergia genuina en lugar de la mera coordinación o el compromiso intermedio. Las personas que practican la sinergia de manera consistente desarrollan con el tiempo una reputación como personas con quienes vale la pena colaborar, personas cuya participación en un proyecto eleva el resultado más allá de lo que el proyecto produciría sin ellas. Esa reputación,
construida a través de innumerables interacciones donde la diversidad fue tratada como un recurso, es uno de los activos relacionales y profesionales más valiosos que cualquier persona puede construir. Hay también una dimensión de la sinergia que opera en el plano interno, dentro de la propia mente. Las personas que han desarrollado la capacidad de integrar perspectivas aparentemente contradictorias en lugar de elegir una y descartar la otra, las que pueden mantener simultáneamente la tensión entre el corto plazo y el largo plazo, entre la firmeza y la flexibilidad, entre la confianza en uno mismo y la apertura a ser transformado por los demás, operan con una riqueza cognitiva que las personas que solo pueden ver el mundo en blanco y negro nunca alcanzan. Esta capacidad de integrar en lugar de elegir es lo que el psicólogo Robert Kagan llamó el pensamiento dialéctico, una forma de razonamiento más compleja que el pensamiento binario que nos permite sostener simultáneamente perspectivas que parecen contradictorias y encontrar síntesis que trascienden las polaridades. Y esa capacidad, que se desarrolla naturalmente cuando se practica la sinergia con otros, produce con el tiempo una manera de procesar la realidad más rica, más matizada y más creativa que transforma la calidad de las decisiones en todos los ámbitos de la vida. Hábito mental 7. Afilar la sierra, el hábito de la renovación continua. El séptimo y último hábito mental es el que hace posible que los 6 anteriores permanezcan activos, crecientes y en su mejor versión a lo largo del tiempo en lugar de deteriorarse por el desgaste inevitable de la actividad sostenida. Es el hábito de la renovación continua, lo que metafóricamente podría llamarse el mantenimiento preventivo del propio sistema personal. La metáfora que da título a este hábito viene de una imagen intuitiva. Si llevas horas cortando madera con una sierra y alguien te sugiere que pares para afilar la hoja, tu respuesta instintiva podría ser que no tienes tiempo porque todavía queda mucha madera que cortar. Y sin embargo, la única manera de terminar de cortar la madera con la mayor eficiencia es exactamente esa: parar para afilar. Una sierra afilada corta más madera en menos tiempo y con menos esfuerzo que una sierra embotada, por mucho que la sierra embotada pueda seguir funcionando un tiempo más. El ser humano tiene 4 dimensiones que requieren renovación continua para funcionar en su nivel óptimo. La primera es la dimensión física, el cuerpo que es la plataforma sobre la que todo lo demás opera. La segunda es la dimensión mental, la capacidad cognitiva de procesar información, generar ideas y tomar decisiones de calidad. La tercera es la dimensión emocional y social, la capacidad de conectar genuinamente con los demás, de gestionar las propias emociones y de mantener relaciones nutritivas y de confianza. Y la cuarta es la dimensión del propósito o espiritual en el sentido más amplio del término. El sentido de que la propia vida está orientada hacia algo que genuinamente importa y que trasciende el beneficio inmediato. Cada una de estas 4 dimensiones requiere prácticas de renovación regulares y deliberadas. No actividades opcionales que se hacen cuando queda tiempo, sino inversiones prioritarias en la propia capacidad de funcionar a un nivel alto de manera sostenida. La dimensión física se renueva a través del ejercicio regular, el sueño de calidad y la alimentación que sostenga el rendimiento. La investigación sobre la influencia del estado físico sobre el rendimiento cognitivo y emocional es tan abundante y tan consistente que ya no deja lugar a dudas. No se puede funcionar de manera óptima en ninguna de las otras 3 dimensiones si la base física está deteriorada por el sedentarismo, la privación de sueño o la alimentación que no sostiene el funcionamiento cerebral. La dimensión mental se renueva a través del aprendizaje continuo, la lectura deliberada, la escritura reflexiva y la exposición a ideas y perspectivas que desafíen y expandan las propias. La mente que no aprende se estanca. Y la mente estancada produce cada vez peores soluciones a los problemas que enfrenta porque los afronta siempre con las mismas herramientas cognitivas sin añadir nuevas. La dimensión emocional y social se renueva a través del cultivo deliberado de las relaciones más importantes, de las prácticas que desarrollan la inteligencia emocional, de la reflexión honesta sobre las propias dinámicas relacionales y de la búsqueda activa de las conversaciones que retan y enriquecen en lugar de las que simplemente confirman lo que ya se sabe. Y la dimensión del propósito se renueva a través de la reflexión regular sobre los propios valores y sobre si la vida que se está viviendo está alineada con esos valores, a través del servicio a causas que trascienden el propio beneficio y a través del cultivo de las prácticas contemplativas o creativas que conectan con lo más profundo de uno mismo. El hábito de la renovación continua es el que más directamente combate el fenómeno que los psicólogos llaman el deterioro del desempeño por agotamiento acumulado.
la tendencia del rendimiento a deteriorarse gradualmente cuando no hay inversión regular en la propia capacidad. Las personas que no practican este hábito tienden a funcionar de manera razonablemente efectiva durante periodos, pero con el tiempo el agotamiento, el estancamiento intelectual, el deterioro de las relaciones y la pérdida del sentido de propósito erosionan progresivamente su capacidad de funcionar en los demás 6 hábitos. Y la razón por la que este es el 7º hábito y no el primero, aunque en cierta manera su práctica debería preceder y acompañar a todo lo demás, es que su profundidad y su potencial crecen con la práctica de los 6 anteriores. La renovación de alguien que está cultivando la proactividad, la visión clara, la disciplina de las prioridades, la mentalidad de ganar, la escucha genuina y la capacidad de crear sinergia, produce un tipo de energía y de claridad que la renovación aislada de cualquiera de esas capacidades no puede generar. La integración de los 7 hábitos. ¿Por qué funcionan como sistema? Uno de los aspectos más importantes y menos obvios de los 7 hábitos mentales que hemos explorado es que no funcionan de manera aislada sino como un sistema integrado en que cada hábito refuerza y hace posibles a los demás. Entender esta integración es fundamental para aplicarlos de manera que produzcan los resultados más poderosos posibles. Los 3 primeros hábitos, proactividad, comenzar con el fin en mente y primero lo primero, forman lo que podría llamarse la base de la victoria privada, el dominio de uno mismo. Sin proactividad, sin la capacidad de elegir la propia respuesta ante cualquier estímulo, ni la visión más clara ni la disciplina más desarrollada pueden sostenerse porque el entorno siempre encontrará la manera de sabotearlos. Sin visión clara, la disciplina de las prioridades no tiene un norte hacia el que orientarse y se convierte en simple eficiencia sin propósito. Y sin la disciplina de las prioridades, la visión más inspiradora permanece en el dominio de los sueños sin traducirse en las acciones cotidianas que la construyen. Los hábitos 4, 5 y 6 forman la victoria pública, el dominio de las relaciones. Pero esta victoria pública no es posible sin la victoria privada que la precede. La persona que no ha desarrollado la proactividad y no tiene dominio de sus propias respuestas emocionales tiene una dificultad enorme para mantener la mentalidad de ganar cuando el otro parece no querer cooperar. La persona que no tiene claridad sobre sus propios valores y sus propias necesidades no puede escuchar genuinamente al otro porque no sabe desde dónde escuchar. Y la persona que no ha desarrollado la disciplina de sus propias prioridades no puede crear sinergia porque no tiene la presencia mental necesaria para estar completamente disponible para la exploración creativa que la sinergia requiere. El 7º hábito, la renovación continua, es la hélice que mantiene todo el sistema en movimiento y en crecimiento. Sin renovación, los 6 hábitos anteriores se deterioran con el tiempo bajo el peso del agotamiento, el estancamiento y la pérdida de propósito. Con renovación deliberada y consistente, los 6 hábitos anteriores no solo se mantienen sino que se profundizan y se hacen más naturales y más efectivos a medida que pasa el tiempo. La investigación sobre el desarrollo de hábitos de alto orden, los que involucran múltiples capacidades cognitivas y emocionales en lugar de comportamientos simples, muestra que el proceso de instalación es más lento pero también más robusto que el de los hábitos simples. El psicólogo Anders Ericsson documentó en su investigación sobre la práctica deliberada que las habilidades complejas requieren entre 3.000 y 10.000 horas de práctica deliberada para alcanzar niveles de excelencia, no porque la capacidad innata sea el factor limitante sino porque la complejidad de las habilidades requiere una cantidad considerable de repetición para automatizarse hasta el nivel de fluidez que los expertos demuestran. Los 7 hábitos mentales que hemos explorado son exactamente ese tipo de habilidades complejas. No se instalan en días ni en semanas. Se construyen a través de meses y años de práctica deliberada, de reflexión honesta sobre los propios patrones, de corrección cuando se falla, y de celebración genuina cuando se progresa. Pero el resultado de ese proceso, cuando se mantiene con la consistencia necesaria, es una transformación del carácter tan profunda que ya no requiere esfuerzo consciente para manifestarse, simplemente expresa quién eres. El camino más efectivo para implementar estos 7 hábitos es el de la instalación secuencial y paciente. Comenzar con el primer hábito, la proactividad, y trabajar en él de manera deliberada durante al menos 4 a 6 semanas antes de añadir el segundo. No porque los hábitos siguientes no sean importantes, sino porque la solidez del primero facilita la instalación de todos los que vienen después. La impaciencia de intentar cambiar todo simultáneamente es exactamente el patrón reactivo que el primer hábito viene a transformar. ¿Cómo aplicar estos 7 hábitos desde hoy? La hoja de ruta práctica.
Todo el análisis que hemos explorado en este vídeo tiene valor únicamente en la medida en que se traduce en cambios reales en el comportamiento cotidiano. Y para que eso ocurra, necesitamos una hoja de ruta práctica que convierta los principios en acciones concretas y comenzables hoy mismo, sin esperar a tener todo perfectamente claro ni a sentirse completamente preparado. El primer paso es la autoevaluación honesta. Antes de empezar a trabajar en ninguno de los 7 hábitos, dedica una hora a reflexionar con honestidad sobre cuál es tu nivel actual en cada uno de ellos en una escala de 1 a 10. ¿En qué medida eres genuinamente proactivo o tiendes a ser reactivo? ¿Tienes una visión clara de lo que quieres construir con tu vida o vives predominantemente de manera reactiva a las circunstancias? ¿Tus prioridades cotidianas reflejan genuinamente lo que más importa para tu vida de largo plazo? ¿Buscas genuinamente acuerdos donde todos ganen o tiendes al ganar, perder o al perder, ganar? ¿Escuchas genuinamente o principalmente esperas tu turno para hablar? ¿Buscas aprovechar las diferencias de perspectiva o las ves como obstáculos? ¿Tienes prácticas regulares de renovación en las 4 dimensiones? Las áreas donde te evalúes más bajo son las que más urgentemente necesitan atención, y también frecuentemente las que producirán el mayor impacto cuando se trabajen de manera deliberada. El segundo paso es elegir un hábito para trabajar en primer lugar. La recomendación es que siempre sea el primer hábito, la proactividad, independientemente de cómo te evalúes en él. No porque sea el más fácil, sino porque es el fundamento de todos los demás. Sin él, los cambios en los otros 6 tenderán a ser superficiales y temporales. El tercer paso es diseñar una práctica diaria específica para ese hábito. Para la proactividad, podría ser el ejercicio de observar tu propio lenguaje durante una semana, anotando cada vez que usas lenguaje reactivo y reemplazándolo conscientemente con lenguaje proactivo. O la práctica de preguntarte, ante cada situación difícil, ¿qué puedo hacer yo en lugar de qué deberían hacer los demás? O la práctica de identificar cada mañana una acción dentro de tu círculo de influencia que puedas tomar ese día. El cuarto paso es el seguimiento deliberado. La investigación sobre la formación de hábitos muestra que el seguimiento explícito, el simple acto de marcar cada día si realizaste la práctica comprometida, aumenta significativamente las tasas de adherencia. No como sistema de castigo, sino como retroalimentación que activa la motivación intrínseca y que hace que romper la racha se sienta más costoso psicológicamente. El quinto paso es la reflexión semanal. Dedicar 30 minutos al final de cada semana a revisar cómo fue la práctica del hábito, qué funcionó, qué no funcionó, qué situaciones activaron el patrón antiguo que estás reemplazando y qué aprendiste sobre ti mismo en el proceso. Esta reflexión deliberada convierte cada semana en una unidad de aprendizaje y acelera significativamente el proceso de instalación del nuevo patrón. El sexto paso, que puede comenzarse a partir del segundo o tercer mes, es la expansión gradual hacia los hábitos siguientes. No de todos simultáneamente, sino de manera secuencial, dedicando al menos 4 a 6 semanas a cada hábito antes de añadir el siguiente, y siempre mientras se mantiene la práctica de los anteriores. El proceso completo de instalación de los 7 hábitos mentales al nivel de solidez suficiente como para que se manifiesten de manera más o menos automática en la mayoría de las situaciones requiere al menos 1 o 2 años de práctica deliberada y consistente. Puede sonar mucho desde la impaciencia del momento presente, pero comparado con el tiempo que llevas instalado en los patrones actuales y con el tiempo que te queda de vida para beneficiarte de los nuevos, 1 o 2 años de trabajo deliberado es una inversión extraordinariamente rentable. Resumen final. Y con esto llegamos al final de este análisis. Ha sido un recorrido completo y profundo por los 7 hábitos mentales que la investigación en psicología del rendimiento y el estudio de las personas más efectivas del mundo identifican como los más determinantes de la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria. Hagamos juntos un repaso de las ideas más importantes que hemos explorado hoy. El marco conceptual que hace posibles los 7 hábitos es la comprensión de que el cambio más duradero y más generativo de resultados no ocurre en el nivel de las técnicas y las estrategias, sino en el nivel del carácter. Los hábitos instalados tan profundamente que ya no requieren esfuerzo consciente, sino que simplemente expresan quién eres. Y que ese tipo de cambio, aunque más lento, produce transformaciones que ningún sistema de productividad superficial puede igualar. El primer hábito mental es la proactividad. La comprensión de que entre cualquier estímulo y la propia respuesta siempre existe un espacio de elección, y que en ese espacio reside la libertad y el poder de crear una vida extraordinaria en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias.
La proactividad se practica focalizando la energía en el círculo de influencia y usando el lenguaje proactivo que expresa y refuerza la orientación hacia la acción. El segundo hábito es comenzar con el fin en mente. La capacidad de operar desde una visión clara y vívida de lo que se quiere construir, tanto a nivel macro en la vida completa como a nivel cotidiano en cada actividad y cada conversación importante. Esa visión actúa como brújula que orienta las decisiones y como filtro que ayuda a distinguir las oportunidades que avanzan hacia ella de las que no lo hacen. El tercer hábito es primero lo primero. La disciplina de organizar y ejecutar las prioridades de acuerdo con los valores más profundos y la visión más clara, protegiendo deliberadamente el tiempo para lo importante aunque no sea urgente antes de que las urgencias del entorno consuman todos los recursos disponibles. Sin esta disciplina, la visión más inspiradora permanece en el dominio de los sueños. El cuarto hábito es la mentalidad de ganar. La comprensión práctica de que los acuerdos y las relaciones más duraderas y productivas son los que producen beneficio genuino para todas las partes, y el coraje de buscar esos acuerdos incluso cuando el camino más fácil sería el de ganar a expensas del otro. El quinto hábito es buscar primero entender y luego ser entendido. La disposición de escuchar genuinamente al otro con la intención de comprender su perspectiva antes de buscar que él comprenda la propia. Esta práctica transforma la calidad de todas las relaciones importantes y es el prerequisito para la sinergia genuina. El sexto hábito es crear sinergia. La capacidad de ver las diferencias de perspectiva y de enfoque no como obstáculos sino como recursos que pueden producir soluciones más ricas y completas de lo que cualquiera de las partes hubiera encontrado sola. La sinergia genuina requiere la mentalidad de ganar y la escucha genuina como condiciones previas. El séptimo hábito, que hace posible que los 6 anteriores permanezcan activos y crecientes a lo largo del tiempo, es la renovación continua en las 4 dimensiones del ser humano: la física, la mental, la emocional y social, y la del propósito. Sin inversión regular en estas 4 dimensiones, los 6 hábitos anteriores se deterioran bajo el peso del agotamiento y el estancamiento. Y la comprensión más importante de todo el análisis es que estos 7 hábitos forman un sistema integrado en que cada uno refuerza y hace posibles a los demás. Los 3 primeros forman la base de la victoria privada, el dominio de uno mismo. Los 3 siguientes construyen la victoria pública, el dominio de las relaciones. Y el séptimo mantiene todo el sistema en movimiento y crecimiento. El camino de instalación de estos hábitos no es rápido ni lineal. Requiere autoevaluación honesta, práctica deliberada y paciente, seguimiento consistente y reflexión semanal sobre el propio progreso. Pero el resultado de ese proceso, cuando se mantiene con la consistencia necesaria, es la transformación más profunda y más duradera que cualquier persona puede producir en sí misma. Una transformación de carácter que cambia fundamentalmente quién es, cómo piensa, cómo actúa y qué construye con su vida. Esos hábitos no son exclusivos de las personas nacidas con dones especiales. Son accesibles para cualquier persona dispuesta a hacer el trabajo interior que requieren. Y la persona que está viendo este vídeo hasta el final ya ha demostrado tener exactamente el tipo de curiosidad y de disposición al aprendizaje que son el primer paso de ese trabajo. Espero que las reflexiones de hoy te hayan dado perspectivas nuevas y herramientas concretas para tu propio proceso de crecimiento. Si es así, el mejor gesto que puedes hacer es suscribirte y darle a la campanita para no perderte los próximos análisis que publicamos cada semana. Recuerda darle a la campanita para seguirnos y recibir las novedades, y no perderte ninguno de los vídeos que subimos. Tu apoyo es lo que hace posible seguir creando contenido de esta profundidad y calidad. Hasta la próxima.